Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Google Sheets en Juan S. Guzmán. Y hoy, desde hace un par de videos, ya empezamos un camino recorrido con este tema de BigQuery. Y BigQuery, los remito a ese video, pero básicamente lo que me permite es tener mucha información y no estar preocupado de que venga, esto ya tiene 10.000 filas, 100.000 filas, 1.000.000 de filas, sino que voy acumulando todo ahí. Entonces ya sabemos qué es BigQuery, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que de pronto necesitamos algo de SQL para hacer consultas, eso todo está muy bien. Pero en términos prácticos, eso es lo que yo quiero hacer porque no lo he visto mucho. ¿Cómo lo aterrizamos? El caso real es, yo tengo mi base de mi empresa, tiene 10.000, 20.000, 30.000 filas y ya estoy empezando a ver que esto a futuro se me va a quedar. Pero me gusta el tema de poderlo manejar en Sheets, de poderlo llevar a un Looker, de poderle hacer, o sea, lo que tienen las hojas de cálculo es que, sí, claro, no aguantan millones de filas, pero las que aguantan se ve muy bien, ya uno está cómodo manejándolas, las tablas dinámicas, cómo filtrar, cómo buscar. Entonces no queremos perder eso. Eso es lo que vamos a explorar en estos videos, cómo tener lo mejor de los dos mundos, poder tener muchísimos datos almacenados, pero también poderlos consultar de una manera fácil. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver la primera parte. Y la primera parte es cómo cojo mis sheets y los llevo a un BigQuery. Hay varias maneras de hacerlo, hoy vamos a ver dos. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, tengo un sheet, no lo quise hacer tan grande, este tiene 10.000 filas y 6 columnas, nada más. Entonces nos vamos a ir a nuestro BigQuery. Yo aquí lo tengo ya en un favorito, que es lo que les recomiendo que hagan, console.cloud.google.com. Listo, podemos hacer otro video de cómo entrar por primera vez a BigQuery. Lo que van a hacer es, van a escribir en Google BigQuery Sandbox. Eso es lo que van a escribir. Y se van a este que dice Enable the BigQuery Sandbox, porque no nos vamos a meter al de pago inmediatamente. Uno no necesita pagar, sino cuando ya tenga muchos datos que mover y para la mayoría de nosotros no es necesario. Vamos a empezar a usar la zona de pruebas de BigQuery y le vamos a decir ir a BigQuery. Yo como ya he estado antes, no me va a pedir nada, pero si es la primera vez de ustedes, seguramente les va a decir creen un nuevo proyecto. Igual vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo creamos un nuevo proyecto? A ustedes ya les debe salir una opción de crear un nuevo proyecto. No le vayan a dar a esto de comenzar gratis acá, porque ahí ya los lleva que la tarjeta de crédito, que no sé qué. Voy a descartar todos estos anuncios para que no me llene de ruido esto. Me voy a ir aquí a estos tres punticos, a este desplegable y vamos a crear un nuevo proyecto. Y vamos a llamarlo Sheets y Query, porque de esto se va a tratar esta serie de videos que vamos a hacer. Cómo empezar a que los dos se comuniquen para de ida, de vuelta. No es fácil, no es tan intuitivo todas las formas, pero eso es lo que vamos a empezar a explorar. ¿Listo? Sheets y Query. Le vamos a dar crear y ya tenemos nuestro proyecto. Entonces, en Query hay tres niveles. Bueno, podríamos ir más niveles, pero tres niveles básicos de como de carpetas, por así decirlo. Tenemos nuestro proyecto. Dentro del proyecto tenemos que crear lo que se llaman conjuntos de datos o datasets. ¿Listo? ¿Cómo creamos un dataset? Simplemente aquí tres puntos. Le decimos crear un conjunto de datos. Lo vamos a llamar, en este caso, ¿qué es esto? Unas ventas, si no estoy mal. Estos son unas ventas. Entonces el conjunto de datos se va a llamar ventas, digamos. Miren, pueden incluir letras, números y guiones bajos, pero no espacios. Listo, ventas. Aquí no hay ninguna otra cosa que me interese en este momento. Vamos a crear el conjunto de datos. Listo, entonces tengo mi proyecto. Debajo de mi proyecto tengo mi conjunto de datos. Y por último vamos a poner una tabla, que es lo que me interesa. Entonces, Query en la versión gratis tiene 10 proyectos, hasta 10 proyectos gratis, pero no van a necesitar más, porque casi que un proyecto de ustedes es su empresa. Dentro de esa empresa van a separarlo por conjuntos de datos, entonces pueden tener el conjunto de datos por países o conjunto de datos por productos, por áreas. Mejor dicho, hay muchas maneras en que lo pueden hacer y dentro de ese conjunto de datos ahí van a crear todas sus tablas. Por ejemplo, aquí en ventas yo podría crear las tablas por año. Ventas 2018, 2019, 2020, 2021. Ventas por producto.
producto no sé qué, producto no sé cuánto, producto tal. O simplemente tener solo una tabla que sea la de ventas maestras y tener unos backups o lo que sea. ¿Listo? Entonces vamos a crear una tabla. Hay dos maneras de hacerlo. Nos vamos aquí a agregar o nos vamos aquí 3 puntos para que de una vez ya sepa que lo va a agregar en ventas. Vámonos del de arriba, que es como el más llamativo. Agregar. Aquí me dice las fuentes de datos más populares. Entonces por ahora simplemente le voy a escribir Drive. Y él me va a buscar. Y aquí está, Drive. Google Drive. ¿Listo? Entonces vamos a crear una tabla desde Drive. Es un Sheets que está en Drive. Necesitamos la URL de mi Drive, la dirección. Entonces simplemente vamos a copiar esta que tengo acá. Vamos a pegarla acá. En formato de archivo le voy a decir que es una hoja de cálculo de Google. En rango de hojas tengo que ponerle por lo menos el nombre de la pestaña. Llamamos esta pestaña datos. Entonces aquí le vamos a decir datos, tiene que estar escrito exactamente. Podrían ir más allá y ponerle un intervalo. Datos, signo de admiración, A1 a F. Pero por ahora con datos es más que suficiente. Si solo tienen la tabla, entonces no tienen de qué preocuparse. Aquí en conjunto de datos le van a decir en cuál conjunto. En este caso del proyecto de entrando a BigQuery, el único conjunto. Bueno, ustedes escogen el proyecto y dentro del proyecto el conjunto de datos que fue el que acabamos de crear, ventas. Y por último le van a dar un nombre a esa tabla. Entonces pongámosle ventas maestras o ventas maestras, como quieran. Vamos a decirle que va a detectar automáticamente mi estructura. ¿Qué es la estructura? Básicamente los campos. Cada uno de estos encabezados es un campo. Eso da para otro video, explicarles bien cómo están estructuradas las tablas y eso, pero no me voy a meter mucho por ahí. Si quieren, hacemos otro, como de introducción a bases de datos, que hay miles de cursos online. Por último, algo que vi que yo no suelo hacer, pero que me parece interesante, es ponerle filas de encabezado que se omitirán. Simplemente es forzar a que solo hay un encabezado y ya está. ¿Listo? Le vamos a dar crear la tabla. Ya la creo. Y aquí, fíjense que debajo de mí o dentro de mi conjunto de datos de ventas ya está mi tabla ventas maestra. Le podemos decir ir a la tabla. Y cuando voy a la tabla, me muestra 3 cosas. La primera es el esquema, que es los campos y cada campo qué tipo es. Acuérdense que esto lo hizo automáticamente. Yo podría hacerlo manualmente y decirle, venga, producto no es un integer, sino es un text. Cantidades no sé qué, sino es un no sé cuántos. ¿Listo? Entonces me deja editar el esquema, pero para crear nuevos campos. Pero ya los que tengo acá ya no los puedo cambiar. Por ejemplo, me gustaría este producto poderlo cambiar. No me deja cambiar. Pero de nuevo, eso ya es tema avanzado de bases de datos. En detalles puedo ver, ya teniendo esto, vamos a hacer una consulta. Hay varias maneras de hacer una consulta. Creo que esto no lo hemos trabajado y podríamos hacer un video de cómo hacer consultas. Hay varias maneras de hacer una consulta. Una muy sencilla es simplemente nos paramos aquí en los 3 puntos de mi tabla y le digo consultar. Una consulta es una manera de extraer datos de mi tabla. Porque como aquí estamos hablando de tablas muy grandes, no es como en Excel o en Sheets que uno, no, quiero ver toda la tabla. No, no, no. Si quiere ver toda la tabla, pida toda la tabla. Pero normalmente como estamos hablando de tablas tan grandes, nadie quiere ver toda la tabla. Quiere ver algo específico. Venga, quiero ver lo de este año, quiero ver lo de este producto, quiero ver lo de este país. Entonces aquí como estamos haciendo pruebas, entonces queremos ver todo. Esto, para los familiares, esto se llama lenguaje SQL. Es el lenguaje en que se hacen las consultas. No hay necesidad de aprendérselo con ChatGPT, con todo es relativamente sencillo hacer consultas. No es un lenguaje de programación tan complicado como un Python o un JavaScript o algo así. Simplemente tratemos de leerlo y si ya han tenido experiencia con la función query de Sheets, ya están un poquito entrenados. Básicamente lo que dice es, vamos a seleccionar todos los campos de esta tabla y la estructura de esta tabla es la siguiente, la que ya vimos. Siempre van a tenerlo entre estas comillas raras porque ni siquiera son comillas sencillas, es como un apóstrofe. Primero tenemos el proyecto, que es este, miren, entrando a BigQuery. Después tenemos el conjunto de datos, que es este, ventas. Y después tenemos la tabla, que es ventas maestras. Siempre va a ser esos 3. Proyecto, conjunto de datos, tabla. ¿Listo? Aquí esto siempre me pone limit 1000 para que no la vayan a barrar.
cuando yo hago la consulta, porque qué tal que tuviera una tabla de 100.000 o de 1 millón de filas y yo pido una consulta de 1 millón de filas. Usted dice, bueno, pero ¿qué importa? Lo que pasa es que BigQuery, ya cuando lo trabajen mucho, en algún punto va a cobrar. Entonces es bueno acostumbrarse a no hacer esas consultas tan grandes que gastan poder de la nube y dos, pues que en últimas me cobran. Son céntimos, pero igual. Entonces vamos a ejecutarla así. Y aquí, cuando yo la ejecuto la consulta, él me trae aquí una previa de lo que me muestra y yo lo podría exportar, llevar a Looker, guardarlo en un CSV o lo que quisiera. ¿Listo? Lo que quería mostrarles en este caso es que esto se comunica con mi tabla de sheets uno a uno, o sea, se comunica en tiempo real. Entonces, si yo, por ejemplo, cambiamos este producto 116, que es esta primera fila, la vamos a cambiar por producto 999 y volvemos a hacer la misma consulta, volvemos a ejecutar y miramos la prueba, miren que aquí ya me tiene 990. ¿Listo? Entonces, esta primera manera es muy interesante porque simplemente poder acceder de mis sheets a mi BigQuery. Pero lo que yo pregunto es, ¿para qué quiero? O sea, ¿para qué quiero hacer esto? No me hace mucho sentido a mí. ¿Por qué? Porque precisamente lo que yo quiero es deshacerme de sheets, entre comillas, ¿saben? Coger una tabla que tiene 10.000 o que tiene 1 millón de filas. Ya me está llegando 1 millón de filas y esta vaina ni la puedo abrir. Ok, pase la BigQuery y trabaje año a año, mes a mes, producto a producto. Y cada vez, cada año, cada mes, cada día, dependiendo de cada caso específico, la vamos subiendo. Pero esta, no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Chévere porque ya vimos una manera de conectar Sheets con BigQuery. Pero, ¿y qué? Porque si yo, por ejemplo, llegara a borrar todo esto, digamos que vamos a borrar, porque resulta que llegó el nuevo día y entonces mañana vamos a empezar a volver a guardar. Entonces voy a borrar todo esto y vamos a volver a hacer mi consulta. Ejecutar. Solo tengo una fila. Entonces, ¿de qué me sirve guardar a BigQuery si no lo voy a poder guardar? Claro, hay una cosa que podríamos hacer adicional. Voy a volverme Voy a volver esta borrada. Voy a volver a ejecutarlo. Y es que yo podría... otra vez. Y ahora sí. Y es que yo podría guardar esto. ¿Sí? Estos resultados que tengo de acá. Yo podría guardar los resultados. Vamos a guardar los resultados como una tabla de BigQuery. La vamos a llamar entrando a BigQuery. Vamos a llamarla... Digamos que esto en esta misma ventas. Digamos que esta es la venta de junio del 2023. Entonces, ventas junio 23. Y ahora sí, porque ahora ya hice una tabla aparte, ¿sí? Que si yo vuelvo a borrar, vamos a ver, ok. Entonces recuerden que yo tengo aquí mis ventas maestras y tengo mis ventas junio del 2023. Si yo vuelvo a borrar esto, borré la consulta de bola, voy a volver a hacer mi consulta de las ventas maestras, consultar, vamos a ponerle aquí un asterisco, vamos a dar a ejecutar. Miren que solo tengo una fila, pero si me voy a ventas junio y hago una consulta de esa ventas junio, la misma, asterisco, y ejecutamos, aquí sí me quedaron todas. Y yo podría hacerlo cada día, volver a hacer esta consulta. Y hasta, miren, acá hay hasta una opción de programar las consultas. Yo podría hacer mañana o el 1 de agosto, vuelvo a hacer esta misma consulta. Exactamente, miren que yo la puedo guardar. Entonces vamos a guardarlo, si quieren le quitan el límite, le quitamos el límite porque no quiero que solo se limite a 1.000. Porque aquí ya la embarré porque ventas de junio ahora quedó con solo 1.000 y resulta que esta tenía 10.000. Entonces vamos a guardar esta consulta simplemente aquí donde está la guardada, aquí, guardar, guardar consulta y esto lo vamos a llamar exportar sheets del mes o algo así. Y ustedes pueden hacer consultas
avanzadas, con un filtro, con un orden, con no sé qué, con no sé cuántas, con campos calculados, con lo que quiera. Entonces, esto ya lo podemos llevar. Hasta ahora estamos introduciendo a todo lo que podemos hacer. Entonces, la próxima vez que vuelvan, entonces cierran acá. Resulta que mañana o al principio, el 1 de agosto, miren dónde quedaron las consultas guardadas. Aquí. Entonces se van a esta consulta, la vuelven a ejecutar y la vuelven a exportar ya no en ventas junio 2023, sino en ventas julio 2023. O mejor aún, las van sumando. También les voy a enseñar después cómo hacer una unión para ir acumulando, ir consolidando. Entonces, en vez de hacer juntos 2020, hacemos una que se llama ventas histórica y en vez de hacer una nueva del mes, o podemos hacer las dos, tener una tabla de las ventas del mes y otra que sea la consolidada. Y con un comando de SQL también les voy a mostrar después cómo ir consolidando una histórica que tiene más sentido. ¿Listo? Ahora vamos a ver la segunda manera. La segunda manera es parecido, pero voy a darle aquí control Z, sino que ya no nos vamos a conectar directamente al Drive, sino que vamos a exportar esto a un CSV. Digamos que estas ya no son las ventas de junio, sino son las ventas de julio. ¿Listo? Entonces me voy a ir aquí a BigQuery. Le vamos a decir aquí en ventas que vamos a crear una tabla. Esta la vamos a llamar, la vamos a subir. Ya no es de Drive, sino que la vamos a subir. Seleccionamos el archivo. Ese creo que quedó ahí en mis descargas. Es esta. Listo, el formato es CSV. El proyecto es entrando a BigQuery. El conjunto es ventas. Esto lo vamos a llamar ventas julio del 23. Le damos aquí detección automática. En opciones avanzadas, si quieres, le ponen lo mismo que las filas del encabezado son una. Nada más, creamos la tabla. ¿Listo? Y aquí ya la creé. Ventas de julio. Fíjense que es mejor porque igual tiene un proceso manual que fue tener que ir al Sheets, que eso también lo podrían programar con un Google Apps Script, que fue venir al Sheets y exportarlo como CSV. Pero ya no tengo que hacer el proceso aquí interno de la consulta y de exportar. Ya depende de cómo ustedes lo prefieren. Aquí ya me quedó julio y ya me quedó junio. Listo, entonces lo único que nos quedaría pendiente es ver, y eso lo dejamos para otro video, es ver cómo podemos consolidarlo para tener una sola que vaya teniendo todo el histórico, porque de nuevo, esa es la idea, ¿para qué voy a tener 20 tablas de acá? Sí, pues para esa gracia lo sigo manteniendo en Sheets. La gracia de Query es que yo puedo tener una tabla con 20 millones de filas y no hay problema. No se me pone lento ni nada. Entonces, lo que nos queda faltando, y se los dejo para otro video, es cómo vamos a consolidar, ir consolidando información en una base de BigQuery. ¿Listo? Espero les haya gustado. Yo sé que este es otro tema diferente y a veces es un poquito acostumbrarse. Uno ya está acostumbrado a trabajar en Sheets y uno como que se mueve aquí. Yo que ya lo he empezado a manejar más y más, todavía no me siento como tan cómodo, pero pues también es un poco la idea de estos videos. Poco a poco ir familiarizándolos. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.